El puerto de Chancay, que aún se encuentra en construcción, se ha convertido en un referente de primer orden en el negocio portuario, no solo en Perú, sino también en otros países de la región sudamericana. Un ejemplo de ello es lo que se señala en un video de la empresa chilena Océano, que habla de las mejoras del principal puerto chileno de San Antonio. En este video, se menciona que, gracias a las importantes inversiones que está llevando a cabo, San Antonio superará a Chancay en capacidad de movilización de contenedores. Mejora en la infraestructura, las nuevas cargas, la RTG, estamos pasando a tener una capacidad de 1,6 millones de TEUs del segundo trimestre del 2024. La obra está según lo planificado, por ende es un hecho que el segundo trimestre del 2024 STI y por ende el puerto San Antonio va a tener una ampliación de capacidad importante con la capacidad real para atender 2 naves en forma simultánea de las más grandes del país. Y por último, y más importante aún, que creo solamente como rango de atención, que si bien nosotros celebramos mucho la inversión que se está haciendo en Perú, solamente como rango de referencia, 1,6 millones de TEUs es un 60% más de volumen de lo que podrá manejar Chancay en su primera etapa con 1 millón de TEUs. Esta última afirmación es cierta, pues Chancay iniciará operaciones con solo 2 amarraderos para contenedores, que le darán capacidad para movilizar 1 millón de TEU, contenedores de 20 pies de largo. Sin embargo, la capacidad real del puerto peruano es mucho mayor y alcanzará los 10 millones de TEU cuando tenga en operación sus otros 9 amarraderos. En el corto plazo, Chancay no se quedará anclado en ese millón de TEU. En muy poco tiempo, aumentará su capacidad a 1,6 millones, cuando cada uno de sus 2 amarraderos inaugurales pase a tener de 3 a 4 grúas STS. Esto le permitirá aprovechar al máximo la capacidad de dichos amarraderos y también recibir los buques más grandes del mundo, gracias a su increíble profundidad. Si agregamos al puerto del Callao a esta comparativa, las cifras se disparan. El Callao, si se toman en conjunto el muelle norte y el muelle sur, se convierte en el puerto más importante del Pacífico suramericano y uno de los más importantes de toda América Latina. El muelle sur del Callao, operado por DP World, está terminando de construir su tercer amarradero. Desde abril de 2024, este amarradero en su conjunto entrará en plena operación con sus 10 grúas porticas STS y 37 de patio RTG. Esto le permitirá atender buques de gran tamaño, en línea con lo que viene haciendo hace muchos años. El muelle sur del Callao recibe regularmente buques de 366 metros de largo o que superan los 400 metros de largo, como el Alexander von Humboldt, que llegó en septiembre de 2023, y volverá pronto como parte de su circuito. Por su parte, el muelle norte del Callao, operado por AM Terminals, también tiene una gran profundidad y está iniciando su importante proyecto de ampliación, que le permitirá contar con un segundo amarradero más grande que el actual, con 440 metros de largo. Con esas dimensiones, no solo podrá atender un buque de 366 metros de largo, sino que 2 al mismo tiempo. Además, podrá movilizar más del millón de TEU, que ya ha logrado movilizar antes. Gracias a sus puertos en constante mejora, Perú es actualmente el protagonista y referente en la costa sudamericana, y todo indica que continuará siéndolo en los próximos años.